Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, en esta serie de Hablemos de Migración, en el cual trataremos el tema de la historia del muro fronterizo, este muro que separa México de Estados Unidos y que es una muestra de cómo ha ido evolucionando esta relación entre el gobierno y el país de Estados Unidos con la comunidad migrante. Para 1801, en época de la colonia, no existía una frontera oficial como tal. Esos territorios del norte estaban disputados por España, por Inglaterra y por Francia. No es hasta 1821 cuando, una vez consumada la independencia de México, se consolida y pasa a ser Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Utah, Texas, algunas partes de Colorado, de Kansas, de Wyoming y de Oklahoma pasan a ser parte de lo que por muchos años fue México, y hasta 1848, cuando después de la guerra entre Estados Unidos y México, se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo, en donde México cede gran parte de su territorio para dejar finalmente conformada la frontera prácticamente como se conoce al día de hoy, que son 3.143 kilómetros. En ese entonces no existía una barda que dividiese ambos países. El flujo de personas era sin mayor problema, y lo único que diferenciaba estas bardas eran algún monumento o algún poblado de cierta importancia que dejaba saber que ya pasabas de un país a otro. ¿Cómo empieza a evolucionar esto? Lo que lleva al día de hoy al problema, creemos que es en 1942 con el programa Bracero, un programa que llevaba a trabajadores de México, en especial del campo, hacia Estados Unidos para trabajar, obviamente teniendo un mejor salario que el que se tenía en México. Un programa que dura 22 años, termina hasta 1964, pero en el cual se empieza a infiltrar la cultura del mexicano que va a trabajar a Estados Unidos para conseguir el sueño americano. Y de ahí inicia este flujo que hasta el día de hoy no ha parado, se ha seguido extendiendo eh, debido a esos inicios con el programa Bracero. El otro factor que influye para tener la frontera que tenemos el día de hoy es en 1973, después de que Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam. Nixon crea la DEA y declara la guerra contra las drogas, militariza la frontera, esto ante la entrada de estupefacientes que eran solicitados por la comunidad norteamericana, y ahí inician esas dos partes, ¿no? O sea, el programa Bracero, que impulsa a migrantes a ir a trabajar a Estados Unidos, y después en el 73 el intentar parar las drogas que también los mismos norteamericanos están solicitando y que son fenómenos que hasta el día de hoy aún prevalecen. Para 1980 el cruce, a pesar de que ya había ciertas alambradas y eso, el cruce seguía siendo muy fácil, era simplemente saltar esa pequeña alambrada de púas, o inclusive se llegaban a entrar a Estados Unidos corriendo en la misma puerta, en la misma garita entraban a contraflujo los migrantes corriendo. Era muy fácil entrar a Estados Unidos. En 1988 Reagan crea el INS y la patrulla fronteriza, los cuales también pasan a combatir el tráfico de droga. Ahí se mezclan ya lo que eran las acciones en contra del narcotráfico y lo que es el servicio de migración. Empiezan a hacer ambas labores y obviamente empieza el endurecimiento para evitar que tanto inmigrantes como drogas lleguen a territorio norteamericano. En 1986 se firma la Ley de Control de Inmigración y su regularización. Esta ley establecía que un empleador contratante de cualquier persona que no estuviera legalmente autorizado a trabajar en Estados Unidos lo penalizaba, y así también exigía a los empleadores verificar la elegibilidad del empleo de todos sus nuevos
empleados. Aquí esta es la conocida amnistía de Ronald Reagan, en el cual arregló papeles a muchas personas, pero también les dio el instrumento para, dentro de la irregularidad, comenzar a trabajar. Esta solicitud a los empleadores de que solicitaran papeles lleva a que los migrantes saquen sus identificaciones falsas, las presenten y los empleadores, asumiendo que ellos habían hecho el mejor esfuerzo por revisar estos papeles, para ellos eran legítimos y les permitían trabajar. Aquí lo que hace el gobierno de Ronald Reagan es asegurar que una fuerte cantidad de dinero entra por las deducciones que se hacen, las retenciones de los salarios que se hacen a los trabajadores, los cuales empiezan a crecer de manera importante a lo largo de los años, y al 1996 el Instituto del Seguro Social de Estados Unidos deja de publicar la cantidad de dinero que hay, que no ha sido reclamada, porque saben que principalmente es de la comunidad indocumentada, y dejan de publicar cuánto es lo que llevaban juntado. Y al día de hoy, los trabajadores indocumentados que siguen trabajando, la mayoría presenta algún tipo de identificación falsa. Los empleadores los contratan y les hacen su retención de impuestos, y saben que ese dinero no se va a reclamar. Entonces, no se fomenta aún más todavía el que la migración siguiese llegando. Eh, en la década de los 90 hay empieza el endurecimiento a como lo vemos al día de hoy. Para 1991, George Bush padre inicia la construcción de un muro fronterizo en San Diego. Esto ante el reclamo de la población civil en San Diego, en donde sabían que no era un problema la migración, porque sabían que se necesitaban a los migrantes para trabajar por la mano de obra barata. Lo que a ellos no les gustaba era la facilidad con la que se pasaba. Veían a los migrantes listos para entrar en grandes cantidades, y cómo entraban sin que tener ningún tipo de control. Y eso lleva a que Bush inicie esta construcción de esta barda, que era para que no entraran por el área donde los electores, donde el ciudadano americano los podía ver. Los obliga a que vayan a las áreas más lejanas y obviamente más complicadas de cruzar, que es algo que a la fecha continúa siendo extensión del muro, y los migrantes tienen que pasar a lugares donde son cada vez más peligrosos. En 1993, ya con Clinton en la presidencia, él impulsa la Operación Bloqueo, en donde se refuerza la militarización de la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez. Para 1994 se impulsa la Operación Guardián. Con esto se inicia también el proceso de militarización en la frontera y el cambio de rutas migratorias en San Diego. A pesar de que ya en el 91-92 empieza la construcción del muro en San Diego, es el 94 cuando agarra más fuerza, porque es un programa más completo. Para 1995 se impulsa la Operación Salvaguarda, la cual se enfoca en la frontera de Arizona y Nogales. Para el 96 se promulga la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes. Esta ley lleva a la deportación de casi 70,000 personas. En 1997 está el operativo Río Grande, ahí en Texas, en el cual empiezan las deportaciones de hasta 114,432 personas son deportadas. Para 1998 las deportaciones suman 173,146. Inicia este proceso de estar deportando gentes, lo cual también a la larga pasa a ser un negocio para los norteamericanos. En 1994, producto de todas estas leyes que se impulsan en California, entra en vigor la ley 187, esa ley tan famosa, que fue impulsada por el gobernador republicano Pete Wilson. En esta ley se fomentaba la denuncia de migrantes irregulares y limitaba el acceso a servicios públicos. La ley de inmediato es impugnada, pero hasta 1998 queda sin efectos. Aquí podemos ver cómo este tipo de leyes no es nueva, sino que es lo mismo que se ha venido repitiendo con cada una de las leyes que se han impulsado en fechas recientes.
Para el año 2001 se firma la Acta Patriótica, el Patriot Act, en la que se crea el Departamento de Seguridad Nacional, obviamente después de los atentados de septiembre 11. Esto le da maniobra a George Bush hijo para empezar a impulsar leyes que le convienen a él en lo militar, en lo de migrantes, pero también en lo económico. Hay unas deportaciones en el 2001 de 189.026 personas. El pueblo norteamericano debía elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales. Esta acta quita todos los derechos de los, inclusive de los ciudadanos, en donde ya nada es privado. El gobierno, con la simple sospecha de actos terroristas, puede intervenir y hacer lo que le plazca. Diversos sectores de la sociedad criticaron esta ley por haber suspendido la vigencia de derechos humanos y libertades civiles en Estados Unidos, mas sin embargo es una ley que continuó y los atentados de septiembre 11 le dieron el poder a George Bush, porque inclusive los demócratas que estaban en contra algunos de muchos de sus leyes, con tal de no caer en la percepción de que estaban favoreciendo al terrorismo, se veían obligados a aceptar cualquier ley que impulsara George Bush hijo. Para el 2002 entra la Ley de Reforma de Visas, entrada y mejoramiento de la seguridad fronteriza. Esto reestructura todas las agencias migratorias y empezamos a ver ya cada vez más complejo la manera de entrar hacia Estados Unidos. Empezamos a ver ya más carros en las garitas por la revisión que se empieza a hacer un poco más exhaustiva, y obviamente se empieza a desplegar una tecnología cada vez más avanzada a lo largo de toda la frontera, y esto igual con las mejoras del muro, en el cual tenemos un muro físico que es el que se construye con las vallas, que cada vez ha ido mejorando. Primero fueron alambres de púas, después unas láminas, después ya fueron muros y hasta tres muros, ¿no? Un muro hecho de acero, después vallas, rejas bastante altas que intentaban evitar que la gente pudiera entrar. La primera barda, que era la más complicada, esa era para que los que pasaran fueran personas jóvenes, y así dejaban de lado a las mujeres, niños y personas de edad, permitiendo que el joven, esa mano de obra fuerte y barata, pudiese seguir entrando a Estados Unidos. Y eso sigue hasta la fecha, sigue siendo, aunque han cambiado los flujos migratorios. Para el 2003 nuevamente Bush desaparece el INS y lo reemplaza con las agencias, el ICE, el CIS y el CBP. Estas agencias que se van a dedicar en diferentes ámbitos a el buscar y sacar a migrantes e impedir que pasen. Entonces ahí viene otro muro que no se ve, pero que es el muro humano, que es el que se va a dedicar a estar ahí tras los migrantes. Para el 2004, todavía aprovechando esta efervescencia de lo que era el desagrado de muchos norteamericanos por los ataques del 11 de septiembre, se firma la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo. Esta ley lo que hace es una coordinación más estrecha entre las agencias de inteligencia, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos antiterroristas, que uno pensará que no afectaba a los migrantes, pero al ser la frontera por donde ellos decían que habían entrado los terroristas, que en sí entraron por la frontera de Canadá, mas sin embargo el discurso se fue hacia la frontera de México, esto sí afecta a lo que es el servicio al problema de la migración. Esta ley estableció el cargo de director de inteligencia nacional, lo cual lo ponía por arriba de la DEA. Esta figura tenía facultades más amplias para coordinar el esfuerzo de inteligencia de la nación que las anteriormente las que poseían, y esto es importante porque esto le da el margen de maniobrabilidad a Bush para poder hacer y tomar las decisiones sin estar esperando a que le sean aprobadas. Para el 2005 sale la ley del Real ID. Esta se promulga la recomendación de la Comisión del 11 de septiembre de que el gobierno federal estableciera estándares para la emisión de fuentes de identificación como licencias de conducir. Todas aquellas licencias aquellas personas que no cubrían este perfil, sus identificaciones salían con la leyenda de aplica límites federales.
Es algo que después la comunidad indocumentada que se ve favorecida de poder tener una licencia de manejar, salían con esta ley, la cual evidentemente le estaba diciendo a las autoridades que esta persona tenía algún tipo de problema, podría tener algún tipo de problema con su estatus migratorio. Para el 2006 se propone la ley Sensenbrenner, declaró corte antiinmigrante y da como respuesta a la salida masiva a las calles de cerca de 3 millones de personas, las cuales gracias a esta manifestación tumban la ley. ¿Qué pedía esta ley? Esta ley requería una construcción de 1.100 kilómetros, de las cuales 700, o sea, eran 700 millas, que al día de hoy por ahí ya casi se acerca, a pesar de que lo tumbaron. Esta es una de las medidas que ya prácticamente se cumplió. También requería que el gobierno federal tomara custodia legal de los extranjeros ilegales detenidos por autoridades locales. Esto terminaría con la práctica de arrestar y liberar. Es algo que a la larga, a los años posteriores, pasaron ya para el 2010, a más tardar ya estaba en cuanto una dependencia policíaca detenía a un indocumentado, en automático migración era notificado y pasaba a ser custodia de ellos. Exigía también a los empleadores que verificaran el estatus legal a través de medios electrónicos que se irían implementando en varios años. Es algo que en algunos estados empezó a ocurrir y después se volvió a quitar. Todas estas son medidas que el gobierno utiliza para poder asegurar que sigue teniendo mano de obra barata y presionar a algunas empresas o algunos estados. Algunos estados se conocerá el usar el E-Verify, en el cual se solicita que ciertas empresas utilicen este sistema para emplear a su personal, en lo cual pues a pequeñas empresas pues no se les solicita, pero a grandes empresas sí lo hacen, con esto asegurando que los mejores trabajos siguen quedando para el ciudadano norteamericano, y aquellos trabajos que pagan poco, pues ahí sí pueden entrar los indocumentados. También pedía incorporar comunicaciones vía satélite entre los oficiales de migración. Esto ya existía y lo único que pedían era que se fortaleciera. También se pedía que todos los ilegales deportados deberían de pagar una multa de $3,000 si estaban de acuerdo en irse voluntariamente, algo bastante risorio. O sea, te detenían y querían que te detuvieran y para poderte dejar salir pagar $3,000, una comunidad que no, la mayoría no tenía ese dinero, y que para ese año básicamente sobre de ese precio estaba el intento de entrar a Estados Unidos de manera indocumentada. También se pedía que todos los niños nacidos de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos fueran custodia del Estado, o sea, quitar la custodia a los padres indocumentados y proteger a estos niños. Esto es algo que pues es de la más leve de las leyes que estaban impulsando, porque recordemos que hubo otros, entre ellos Trump, que querían que se les quitara la ciudadanía a los hijos de indocumentados, que no se les reconociera. Entonces esto es sumamente suave en comparación con lo que pedían algunos otros republicanos. También se pedía que por la falsificación de documentos se estableciera la sentencia mínima de 10 años con multa a ambas, con sentencias mayores en casos de apoyo al tráfico de drogas y terrorismo. Esto afectaba al tipo de intento de entrar hacia Estados Unidos, en el cual empezó a hacer con documentación falsa, pero también los que trabajaban con documentación falsa a la hora de que te detenía ICE te podían, si te veían tus papeles falsos, entrar bajo esta categoría y ser penalizado por ello. También se reembolsaba a los estados que ayudaran a aplicar las leyes de migración, o sea, un incentivo para que los estados ejercieran la fuerza del Estado, obviamente, evidentemente, contra los migrantes. Esto es algo que Joey Arpaio utilizó, y sabemos el daño que hizo allí en Arizona. También pedía proveer casa a ilegales, sería considerado un crimen mayor y sujeto a no menos de 3 años de prisión. Es algo que actualmente se ve en las leyes de Arizona y la de Texas. Que también lo pidieron, y en este caso yo ya no estoy seguro si pasó exactamente esto, pero también se contemplaba.
Eh, También se permitía la deportación de cualquier extranjero ilegal culpable de conducir bajo los efectos del alcohol. Esto no se aprobó ahí, pero al más tardar al 2010 ya cambian la tipificación del DUI de delito menor a delito menor agravado, y esto hace que todas esas personas que fueron detenidas alguna vez sean buscadas y con esto sean removidas del país. Se agrega el tráfico de seres humanos y el contrabando, así también como el estatuto de lavado de dinero a las cosas se tipifica como crimen. También se incrementaban las penas por emplear extranjeros ilegales a 7.500 para ofensores de primera vez y a 15.000 por ofensores de segunda ocasión y hasta 40.000 para todas las ofensas subsecuentes. Todas estas leyes aparentemente se tumban con esta manifestación, mas sin embargo, en los años posteriores se empieza a ver cómo poco a poco se empiezan a aplicar este, sin haber sido necesariamente aprobadas como paquete en esta ley. Para el 2008 las deportaciones suman 369.221. En el 2009 se integran más de 20.000 elementos a la patrulla fronteriza. Para el 2010 se promulga la ley de Arizona, la SB 1070, la cual le otorgaría amplio poder discrecional a los policías para detener a cualquier sospechoso de ser un inmigrante indocumentado. La siguiente serie de réplicas una vez que se apruebe esta ley de Arizona, la SB 1070, se empiezan a copiar este tipo de leyes en otros estados como Alabama, Utah, Carolina del Norte y algunos otros estados. Todo esto ya desde el 2008 viene siendo desde el 2009 viene siendo en la administración de Barack Obama. En el 2012 las deportaciones eran de 409.000. Se firma el DREAM Act, el cual es un decreto del Ejecutivo que impide la deportación de jóvenes estudiantes, y a nivel estatal se dan legislaciones de apoyo a los migrantes, como en Chicago, la cual se declara como ciudad santuario para los migrantes. Todo esto de lo de DREAM Act es en base a todas las protestas que estuvo recibiendo Barack Obama por el alto número de deportaciones que estaba haciendo. En el 2013 la Ley de Oportunidades Económicas de Seguridad Fronteriza. Esta legislación contiene las medidas de control de inmigración fronteriza más estrictas de la historia de Estados Unidos. Se basa en 6 factores de seguridad requeridos que deben lograrse antes que a los recién legalizados se les permita solicitar tarjetas de residencia. Estos 6 desencadenantes incluyen el plan de seguridad fronteriza, en el cual el DHS debe crear, financiar e iniciar un plan de seguridad fronteriza y dan un plazo de 6 meses. Estas leyes se piden así cuando ya se contaba con esa tecnología, ya se contaba con eso, pero en el discurso lo ponen porque es mediático y hacían que la gente, el ciudadano norteamericano, creyera que se estaban haciendo algo cuando de antemano ya se había hecho. Se planea el muro fronterizo, en el cual el DHS debe de crear, financiar e iniciar un plan del muro fronterizo dentro de los 6 meses que se promulgue esa ley. Igual hablamos, el muro ya estaba, simplemente se empieza a sofisticar cada vez más la vigilancia. También se pedía a la Comisión la Comisión Fronteriza, si el DHS no lograba lograr los primeros puntos que se establecían, se requería que una comisión fronteriza de funcionarios estatales y fronterizos y partes interesadas crearan e implementaran un plan para lograr el 100% de conciencia fronteriza y al menos un 90% de tasas de detención en sectores de alto riesgo de los Estados Unidos. Esto lo que buscaba era el dificultar más el que el migrante pasara por las áreas en las que normalmente pasaban, obligándolos a irse a regiones cada vez más difíciles, y una de las razones es que la gente, que el norteamericano no los vea y con esto piense que se está arreglando algo, y obliga a que los migrantes, al buscar otras áreas para cruzar, pues los pone en riesgo de perder la vida. La frontera con México, se propone que todo esto pase en esta frontera en un plazo no mayor a 10 años. Que vemos que el día de hoy cada vez es más complicado para
la verificación de empleos, se debería de implementar la verificación electrónica universal, el E-Verify, el cual a la fecha sigue sin aplicarse de manera universal. Solamente algunos sectores muy exclusivos son los que lo están utilizando y son los que mejor pagan. También se ponía ahí el sistema de salida para detener las estadías excesivas de visa. El sistema de salida de visas debe implementarse en todos los aeropuertos y puertos internacionales, algo que no ha pasado y evidentemente porque el migrante sobre el que van todas las leyes, el muro, es pues, el migrante indocumentado, el que no pasa con visa. Hay un gran número de inmigrantes irregulares en Estados Unidos que entraron con visa y que se quedaron más tiempo y que no son ni siquiera latinos, pero ellos no son perseguidos. Para el 2015 las deportaciones eran de 235.417 y para el 2016 las deportaciones sumaban a 240.255. En este año 2016 inicia la crisis de haitianos. Ante la gran pobreza que hay en Haití, comienza poco a poco a verse más haitianos en las caravanas por intentar llegar hacia Estados Unidos y se empiezan a ver más haitianos en los centros de detención, así como en las calles de Estados Unidos. Para el 2017 las deportaciones fueron de 226.119. Con esto la administración de Obama sumaría 2.5 millones de deportados, de los cuales 1.8 millones fueron mexicanos. Asimismo, 2.977 personas murieron intentando cruzar a Estados Unidos. La mayoría de estos muertos fueron mexicanos. Esto da pie al discurso xenófobo de Donald Trump en miras a la contienda presidencial en Estados Unidos. Para 2018, las caravanas de centroamericanos asaltan la frontera de San Diego y los migrantes son dispersados con material antidisturbios. De 2019, Trump declara emergencia nacional en la frontera. Esto le permite desviar fondos del Departamento de Defensa para la construcción del muro. Esto a raíz de que él solicita el dinero hacia el Congreso y el Congreso se lo niega. Hay una parálisis del gobierno al inicio de año porque no logran decidirse sobre el paquete económico que está metiendo Donald Trump. Él los evade, utiliza el flujo migratorio cada vez más creciente en Estados Unidos y él declara la emergencia nacional en donde le permite como presidente hacer uso de los recursos en la manera en que él crea conveniente. Esto trae unas detenciones de 450.000 personas. Para el 30 de mayo del 2019, Donald Trump amagó con imponer aranceles hasta un 5% a todos los productos mexicanos que entraban a Estados Unidos. Esto en parte de este discurso que él estuvo haciendo de que México iba a pagar por el muro y decía este 5% servirá para eso y con eso viene una nueva categoría de lo que es el muro. Ya hemos hablado de ese muro que se ha venido construyendo a lo largo de los años, ese muro físico que detiene, pero también el muro de las leyes, el muro de la percepción de la gente en Estados Unidos sobre los migrantes y en el 2019 con este amago por Donald Trump de poner un arancel a México porque no detiene a los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos, inician las pláticas para detener eso y el gobierno mexicano manda a la Guardia Nacional a su frontera sur. El 18 de junio del 2019 el gobierno de México inicia el despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera sur con Guatemala y Belice. La Guardia Nacional va y empieza a poner orden en cómo van entrando los migrantes, esto para que no lleguen en los grandes números que habían estado llegando a Estados Unidos. Si bien es cierto que es una medida que debería de haberse hecho desde mucho tiempo antes debido a que los inmigrantes que intentaban llegar a México para después pasar a Estados Unidos entraban de una manera irregular en la cual no se sabía su paradero, eran víctimas de muchas violaciones a sus derechos, de muchos crímenes, eran secuestrados, las mujeres violadas o raptadas para ser introducidas al mundo de la trata de blancas. Esta acción se tenía que haber hecho desde antes, darles esa protección, sin embargo entra en este momento por la insistencia del gobierno de Estados Unidos. Este tipo de presión no ha cesado, a pesar de que Donald Trump deja la presidencia.
la disputa entre qué es lo que se hace con la frontera y eso, el tema que quiere jalar Estados Unidos actualmente con Joe Biden está empecinado en el tráfico de fentanilo. México habla no solo de eso, sino habla del flujo migratorio y de atender las causas que originan la migración. Está intentando que Estados Unidos cambie su política para invertir en Latinoamérica y ese es lo que se ha estado haciendo para contrarrestar este tipo de discursos. Sin embargo, la xenofobia en Estados Unidos ha seguido creciendo. En el 2023, apenas el año pasado, se promulga la ley SB 1718 en Florida, en donde tipifican como un delito transportar a una persona, a personas indocumentadas desde fuera de Florida hacia el estado, el cual la ley implicaba que cualquier persona que estuviera transportando un documentado sería señalada como culpable. El día de hoy, o sea, la cambian, es decir, aquella persona que meta a un indocumentado a Florida va a tener esta consecuencia de hasta 15 años de prisión. Las licencias de conducir de otros estados ya no son válidas si la persona es indocumentada, lo que se hablaba del límite federal. Esas licencias ya no son válidas en Florida y quien esté conduciendo con ellas puede ser multado y lo más seguro es que será detenido y puesto a disposición del ICE. También pide a todas las empresas de mayor de 25 empleados que deben usar E-Verify y esto es lo mismo para reducir la posibilidad que tiene un indocumentado de trabajar a empresas muy pequeñas en donde seguramente sus derechos seguirán siendo violados. Asimismo, se requiere a los hospitales soliciten el estado migratorio de sus pacientes. Este apartado entra en el cual una persona cuando llega puede decir no te quiero decir, pero como no se sabe, cree el miedo y la idea es que el migrante no asista a recibir atención médica por temor a que le vayan a preguntar sin saber que él tranquilamente puede decir no quiero dar mi información. Y para este año 2024 está por entrar la ley SB 4, ya fue aprobada, ya fue firmada en Texas, y esto permitirá a las autoridades abordar a cualquier persona para verificar su situación migratoria. Estas personas, en caso de no poder comprobar su estatus migratorio, serían deportadas sin la necesidad de un proceso judicial de por medio, lo cual impide que estas personas busquen algún tipo de alivio migratorio al ser deportadas en automático. En este mismo 2024, pues el tema migratorio y lo del muro, pues toma una especial importancia por las elecciones en noviembre de este año entre Joe Biden, el cual está intentando que le aprueben su presupuesto para seguir impulsando la guerra en Ucrania principalmente, pero también está la de Israel y Palestina, y por el otro lado Donald Trump, en el cual él se está centrando en el discurso xenófobo para poder volver a llegar al gobierno. Y aquí vemos cómo pues la historia del muro fronterizo va más allá de una barda que intenta impedir el pase de indocumentados o de migrantes hacia Estados Unidos, así como la entrada de estupefacientes, desde que dio origen el primer muro, el intento de desviarlos, no ha sido con esa finalidad, simplemente es algo mediático para que el ciudadano norteamericano los vea que aparentemente se está trabajando y con ello obtener el voto para obtener el poder. No se va a terminar la migración. El gobierno de México el día de hoy está impulsando que se ataquen las causas que originan la migración, que se invierta en esos países. La cantidad de dinero que se está invirtiendo en el muro, si se invirtiera en el sur, obviamente que pues evitaría muchos de estos problemas. Ha pedido una inversión de 20,000 millones de dólares. También ha pedido que se terminen los bloqueos comerciales con Venezuela, con Cuba, los cuales actualmente son los que mediáticamente más están reportando migrantes que salen, aunque no se habla del caso de El Salvador, en el cual sigue expulsando bastante de su población, al igual que lo está haciendo Honduras, Guatemala, hay nicaragüenses, mexicanos han bajado bastante, esto debido a que la mayoría de los mexicanos que antes iban y venían ya se han quedado en Estados Unidos, todas las familias se han unificado por allá, y del cual tenemos que tener atención porque ya estando allá pues son víctimas de lo que viene, ¿no? Que es estas deportaciones masivas que a lo largo de la historia también se han visto, que hablaremos también de ello, pero también el día de hoy empezamos a ver un flujo migratorio de países que antes no lo hacían, asiáticos, africanos, europeos.
Este es pues pequeño resumen de lo que conlleva lo que es la historia de este muro fronterizo. Continuaremos hablando más adelante de aspectos específicos de lo que implica este muro. Mientras tanto, dejamos esto ahí para el debate, para el análisis, para continuar hablando de migración. Muchas gracias y hasta la próxima.